Caminando en gracia. ¿Alguna vez has sentido que, justo cuando todo va bien, es cuando más peligro corres? Solemos buscar a Dios con desesperación en medio de la tormenta, pero David nos enseñó que el verdadero peligro no estaba en el campo de batalla, sino en la comodidad de su palacio. Mientras su pueblo estaba en guerra, él decidió quedarse bajo la guardia porque pensó que ya había ganado sus batallas. Hoy, ese caminante del que habla 2 Samuel 12 nos toca a las puertas de un castillo de piedra. Toca la puerta de tu celular, de tus pensamientos en una tarde de ocio o de esa relación que sabes que no te conviene. Todos tenemos un caminante, esa tentación que parece un visitante inofensivo, pero que viene a quedarse con todo. En este video vamos a analizar cómo el pecado nos separa de Dios y nos hace cargar un peso que no fuimos diseñados para llevar. Vamos a recorrer el camino de David desde el descuido del deber hasta el desgarrador arrepentimiento de los Salmos 31 y 51. Es momento de dejar de ignorar las alertas y entender que ser prudentes hoy nos salvará del dolor de mañana. Creo que conocemos esta historia, ¿verdad? ¿Cuántos no de nosotros lo hemos escuchado? Y muchas de esas ocasiones nosotros podemos llegar a prejuiciar a ese tipo de personas. A personas que en algún momento pecan en el diario caminar o en su diario vivir, que era justamente lo que decía. Tantas personas que estamos aquí y hemos servido y hemos llegado incluso a pensar por qué esa persona cayó en pecado. Mas, sin embargo, vamos a ver qué nos dice a la luz de la palabra este aprendizaje que tenemos de esta persona acerca del pecado, ¿verdad? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces, vemos aquí la historia que continúa de David. Vemos aquí que después David genera un plan hasta cierto punto nos podemos llegar a atrever a decir diabólico, ¿verdad? Por causa de las malas decisiones que toma para poder llegar a matar a Urías. Lo hace venir, lo invita a tomar una copa o una copa de vino, a tomar alcohol para que se embriagara y así fuera a dormir a la casa de Betsabé, su mujer, se acostara con ella y pensaran que el hijo era de Urías, ¿verdad? Mas, sin embargo, este personaje no hizo eso. Y después vamos a ver por qué, ¿verdad? Y en lugar de eso, se quedó ahí en la guardia, se lo hicieron saber a David. Entonces David lo envió a la guerra, pero con él envió un mensaje donde iba la sentencia de muerte de este mismo personaje, ¿verdad? Que es Urías. Y se lo hace saber a Joab, le dice que lo ponga al frente de batalla y que lo dejen solo para que lo mataran. Entonces, vemos aquí todo un plan feo, horrible, por consecuencias del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles creen, hermanos, que fueron estos puntos que a la luz de la palabra llevan a este rey que la palabra de Dios lo menciona o lo llama conforme al corazón de Dios? Si vemos a una mujer, hay algunos puntos ahí, pero no es la consecuencia de que la mujer tenga la culpa, ¿verdad? Porque
si bien podemos ver que hay una mirada, hay un cruce, porque se podría mirar, ¿no? No estamos diciendo que es una torre de Babel, ¿verdad? Era algo que tenía una mirada. Podría ver si ella pudo haber volteado a ver. Hay un cruce de miradas. Sin embargo, podemos descartar hasta cierto punto en este pasaje había un tiempo, ¿no? Y los hombres lo sabían, las personas lo sabían, y era un tiempo en donde era un tiempo de guerra. Pero, ¿qué nos dice más adelante la amonestación de Natán cuando viene y le dice la referencia de este pecado? Cuando viene Natán y dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y creado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, pero para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Vemos aquí un hombre rico y un hombre pobre, ¿verdad? Vemos ese ejemplo que el hombre rico tenía muchas ovejas y el hombre pobre tenía pues solo una. Entonces estaba aquí describiendo en pocas palabras, podemos decir a Urías y a David, ¿verdad? La tentación es el caminante, porque la tentación vino al hombre rico, a David. David tenía muchas ovejas que hacer, que comer, que cocinar, más que nada, con quién tener relación, ¿verdad? Pero viene la tentación y le dice, y le prepara una oveja, o sea, no quiso tomar de las suyas, quiso tomar de la ajena, de aquel hombre pobre que es Urías, que solamente tenía una ovejita, una corderita, y de ella quiso tomar para preparársela a su lujuria, a su tentación. Ahora bien, por lo tanto se presentó algo que ninguno de nosotros está exento, es la tentación. Hay una tentación aquí, es el caminante, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la tentación? ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Dice, capítulo 10, versículo 2 a 13, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con él, con la tentación, con el caminante, la salida para que podáis soportar. Ahora bien, vemos una llave. A David se le presentó una llave. ¿Dónde está la llave aquí? Pero le dijeron que es una mujer casada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era rey. Él podía tomar aquí, allá y deshacer. Pero hay una diferencia, hay una barrera. Es una mujer casada. Y es una mujer casada no de cualquier hombre, ¿verdad? Porque el pecado mayor que se le condena a David no fue el adulterio. Fue un asesinato. ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos hablando de un hombre que es considerado por muchos el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Es considerado aquel hombre de guerra, el gran líder, David. Y muchas personas de nosotros podemos estar pensando en algún pastor, en algún predicador, en algún conferencista. ¡Wow! O sea, este no era cualquier persona, era un hombre que está marcado en la Biblia conforme al corazón de David, de donde viene el linaje de Jesús. Pero está firme aparentemente. Y dice, mire de no caer. Y cayó. Cayó en una tentación. ¿Ahora es válido que nosotros seamos tentados? Claro que sí. Todos vamos a ser tentados. La lluvia, como decía hace unas enseñanzas, es inevitable que llueva. Es inevitable que vengan tentaciones incluso, no solo problemas, tentaciones, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios también da la salida. Dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir. Habla de una resistencia. ¿Vemos aquí en David resistencia? Luego termina diciendo el versículo 13 del capítulo 10, para que podáis soportar. ¿Vemos que soportó algo David? Entonces esto nos lleva a pensar que hay algo más atrás todavía.
En primer lugar, sí, se nos presenta la tentación. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios habla de una resistencia. Aquí no vemos ninguna resistencia de parte de David, ¿no? Vemos al contrario, no tuvo ninguna resistencia, vio la salida, la ignoró por completamente y no hubo ningún soporte, no hubo ni nada. Vemos a un hombre completamente vulnerable a esto. Y dice Santiago capítulo 1, versículo del 12 al 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí no vemos ninguna resistencia, ningún soporte de parte de David. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Pero después dice, cuando diga que es tentado de parte de Dios, no diga eso. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿por qué también era conocido David? ¿No era conocido por un hombre que tuvo un montón de mujeres? David, siendo un hombre considerado conforme al corazón de Dios, de donde viene también el linaje de Jesús, ¿verdad? De nuestro Señor, de nuestro Salvador. Para empezar, no soporta, hay una vulnerabilidad, no hace ninguna resistencia, o sea, no resiste a la tentación. Al contrario, es jalado por esta atracción, por esta cadena que nos pone Santiago, capítulo 1, versículo 14, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a muerte. Entonces hay una cadena aquí, una secuencia que podemos lograr a ver, pero también hay otro punto clave ahí. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. David no iba a ser seducido tal vez por el alcohol, no era alguien borracho dado al vino, ¿verdad? O tal vez no iba a ser seducido por, no sé, por derrochar dinero, alguien que administra malas finanzas, no sé, o sea, cada uno sabe cuál es su debilidad, cada uno sabe por qué es atraído y seducido, cada uno conoce su pecado. ¿Por qué? Porque va a llegar el caminante a tocar, va a llegar la tentación, y en ti está en prepararle esa oveja, en hacérselo o desecharlo, cerrarle la puerta, ¿verdad? Se presenta una prueba, y quiero aclarar, no es la misma prueba de las aflicciones que pasamos, que lo voy a decir al último, pero es una prueba, y es una prueba de la tentación, y hay una diferencia entre la prueba de la aflicción y la prueba de la tentación. Una no es puesta por Dios y la otra sí es puesta por Dios. Una tiene como consecuencia un beneficio personal y la otra tiene como consecuencia el pecado, la muerte de una persona, ¿verdad? Aunque la misma palabra de prueba significa lo mismo, son completamente diferentes. Una es la prueba en la tentación, que no viene de parte de Dios, y otra es la prueba en las aflicciones, en las tormentas, las cuales vamos a ver al último que son necesarias, ¿verdad? Porque esas sí son puestas por Dios para que produzca ese fruto, ¿no? Que hemos estado viendo con Ana, y vimos también en parte del beneficio de una persona que ha sido justificado, declarada inocente delante de Dios, ¿no? El gozo en la tribulación. Entonces, esas cosas sí vienen de parte de Dios, pero la tentación no. Entonces, esto es inevitable, no es un hecho que las tentaciones siempre van a estar, pero la pregunta aquí es, ¿por qué un hombre llamado según la Biblia conforme al corazón de Dios no resistió la tentación? Aquí en este momento, en este punto, ¿te atreverías o se atrevería usted a decir que es un hombre conforme al corazón de Dios? En este momento, quizás no es el hombre llamado conforme al corazón de Dios, mas sin embargo, no va a dejar de ser llamado, o no quita el ser llamado después conforme al corazón de Dios. Pero este no era un hombre que en este momento estaba caminando conforme al corazón de Dios. Estaba caminando conforme a su propio corazón, a un corazón carnal, guiado por sus propias concupiscencias, donde prácticamente Dios no estaba con él. Y Dios no estaba con él, no ahí. Y vamos a ir descubriendo eso por qué, ¿verdad? Aquí en este momento no. Para empezar, no estaba donde le correspondía estar, ¿no? Entonces, esto no implica que va a dejar de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia lo sigue llamando, y si está en la Biblia es porque ahí está, pero en este punto no está siendo
no está haciendo énfasis de ese nombre al cual Dios lo llama, ¿verdad? Alguien conforme a mi corazón, ¿verdad? Que lo dice, le dice que ya levantó a alguien mejor que Saúl, un hombre conforme al corazón. ¿Y por qué es considerado conforme al corazón de Dios? Porque es un hombre obediente. La diferencia de Saúl, ¿ok? Eso es lo que hace la diferencia. Y aquí obedeció, pero a la tentación. No obedeció a Dios. Entonces, a nosotros sí es verdad, no nos corresponde el juzgar, ¿verdad? A las personas, no nos corresponde juzgar el pecado, bueno, más bien a la persona, pero el pecado o las acciones, por esa culpa de esas acciones que las personas cometen, el nombre de Dios es burlado. Y no creo que al último termina ese capítulo, esto no agradó a Dios. Ahora bien, decía por ahí Johan, Urías era alguien muy importante para los ojos para David. Era uno que conformaba los 37 valientes de David, ¿no? Segunda de Samuel 23. Entonces es el último mencionado. Y Dios no dejó de llamar a Betsabé como la esposa de David. En Mateo, en la genealogía, habla Betsabé, la mujer de Urías, ¿verdad? Entonces, fue un hecho importante lo que pasó aquí. Y por estas cosas el nombre de Dios es burlado. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo iban a ver a David? ¿Cómo le iba a ver Joab? Imagínense cómo estaba leyendo Joab, uno de los valientes o del círculo de confianza de David, ¿no? Había una relación entre ellos, entre los valientes. Cuando se escondió en aquella cueva que iba corriendo por Saúl, entonces ahí se formaron algunos valientes, ¿no? Ahí estaban algunos valientes, no eran todos, pero ahí llegaron personas afligidas, personas con deudas, personas con un montón de problemas, pero dentro de los cuales, que es otra enseñanza para otro tiempo, ¿no? Porque dice que estaba reunido casi en la boca de leones, y de ellos mismos lo hicieron a un líder, le hicieron a David su líder. Entonces, ahí habían esos valientes. ¿Cómo van a ver la confianza de su líder cuando su mismo líder manda a matar a un hombre de confianza, a un hombre de los valientes? Y no eran cualquier hombres, ¿verdad? Eran los valientes de David. Entonces, ¿en qué tiempo estaban viviendo? ¿En qué contexto se estaba llevando este plan en la vida de un hombre tomando decisiones erróneas? ¿No? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aquí nos habla de un tiempo donde nos recuerda el sabio Salomón en su libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 8, habla el capítulo 3 que todo tiene su tiempo, ¿no? Y el versículo 8 hace énfasis que hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, ¿en qué tiempo estaba aquí? Un tiempo en que salen los reyes a la guerra, dice el versículo 1 de nuestro verso base. Entonces, aquí no es que si el hombre lo permitió o no lo permitió, que si la mujer, hasta cierto punto podemos tener una enseñanza de Betsabé, ¿verdad? Una mujer tiene que hasta cierto punto no andar como monja tampoco, ser prudente, pero también ser observadora. No sabes qué otro hombre puede estar viendo, no sabes cuando tú estás escribiendo una publicación qué personas te van a atormentar, qué personas van a herir o a dañar tu corazón. Tienes que ser observadora como mujer. No podemos culpar el pecado de David y atribuírselo a Betsabé. Nada, ella era una mujer que nada más salió a bañarse en una hora de la tarde. Prácticamente no era un tiempo de guerra, no tenían que haber incluso habían hombres de maldad, pero era un tiempo donde la mayor de la gente ya estaba descansando, ¿verdad? Y David sale y la ve, entonces sí es cierto, pudo haber cruzado una mirada si Betsabé hubiera visto, ¿verdad? Nos llama a ser más precavidas a lo que hacemos, a nuestro andar, ¿no? A ser más astutos, pero no quiere decir que Betsabé tuvo culpa, ¿verdad? Ni que un hombre, por culpa de un hombre, porque el tiempo era un tiempo de guerra. Era un tiempo donde a David le correspondía estar, ¿verdad? Entonces, y Eclesiastés, el sabio Salomón nos recuerda esto, hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces era un tiempo de guerra.
Por lo tanto, entendemos que en ese tiempo de guerra, en aquella época o en aquella parte del mundo, en el Antiguo Testamento, era normal que se peleaban durante los meses de donde no había lluvia, ¿verdad? Que era más o menos en la primavera, después de invierno. ¿Por qué? Porque las lluvias y el clima helado dificultaba el viaje para las personas, para las campañas, para los militares, ¿no? Entonces, había un tiempo, habla de un tiempo en donde esto se llevaba, donde los reyes salen a pelear. No era cualquier tiempo y no estaban en un tiempo de paz, no estaban en un tiempo de cosecha, no estaban en un tiempo de descanso, estaban en un tiempo de guerra, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Y como nos dice nuestro versículo base, versículo 1, le correspondía estar ahí. Por lo tanto, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, el rey del pueblo de Dios no sale. ¿Cómo se ve esto? O sea, imagínense, está hablando de que aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, el rey no sale. ¿Cómo creen que se ve esto? La irresponsabilidad del rey. Entonces, aquí el autor está tratando de decir, o nos quiere decir, o está subrayando muy bien, que no estaba David donde le correspondía estar. Mientras sus hombres arriesgaban la vida en el campo, él estaba en el palacio. El rey era lo máximo, era la máxima autoridad ahí, obvio, ¿verdad? Después de Dios. Pero era el comandante para ellos, ¿no? Era su señor, su presencia inspiraba valor, aseguraba la bendición divina de la batalla. Cuando Joab y sus guerreros estaban ahí en batalla, David no estaba ahí, David estaba en Jerusalén, resaltaba de que estaba delegando una responsabilidad que le correspondía a él en ese momento, le correspondía personalmente a David. Pero además, ¿por qué David debía haber estado allí? En aquel punto, habían, por ejemplo, Egipto y Asiria, que eran ejércitos grandes que hasta cierto punto hacían esto, enviaban algún representante, ¿no? Lo hacían otros reinos. Mas, sin embargo, el contexto de las naciones pequeñas como Canaán y el reino de Israel, aquí eran otras naciones. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios, lo escogido de Dios. La pregunta es, ¿por qué tenía que haber estado ahí? Porque las personas lo pidieron. A ver, ¿qué dice Primera de Samuel 8:20? Israel estaba siendo gobernado por Dios. No había reyes. ¿Y qué fue lo que pidió la gente? Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Despreciaron a Dios, no querían a Dios, querían a un rey para ser gobernados como las otras naciones, y el rey quería que saliera a pelear sus guerras. ¿No? Por esto mismo se ganó el respeto David del pueblo, porque él era el que salía a pelear las guerras, por estar enfrente de las batallas. Era lo que Israel venía pidiendo antes de que hubieran reyes en Israel. Cuando se enojó Dios y dijo, es que no te están negando a ti, Samuel, me están rechazando a mí como Dios, dice Dios, ¿verdad? Dice Dios, me están rechazando a mí. Entonces, adviérteles lo que es tener un rey. Y aún así dijo la gente, aún así queremos ser gobernados. Ok. Así que esto va a implicar que las decisiones que tome un rey van a ser consecuencias para el mismo pueblo. Porque ustedes no están rechazando a Samuel, me están rechazando a mí como Dios. Pero es lo que pidió la gente. Primera de Samuel 8:20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y por esto David se ganó el respeto del pueblo, precisamente porque era lo que quería la gente. David estaba al frente de las batallas, ¿no? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Era lo que pidió la gente. Para esto pidió un rey. Entonces David tenía que estar donde le correspondía. Después veremos las consecuencias de haber puesto un rey, todo lo que esto implica, ¿verdad? Que también lo pagó Israel, y ellos mismos pidieron que fueran gobernados por un rey. Pero aquí, si en verdad hay una regla, habían un momento, ¿verdad? Había una excepción donde el rey no debía haber salido, y es justamente cuando o era muy viejo o estaba enfermo. Habían unas excepciones, mas sin embargo su deber
al menos para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, era eso, ¿verdad? Estar ahí, no era cualquier nación, era la nación de Israel. Lo vemos más adelante, 2 Samuel 21:17, donde va huyendo a causa, como consecuencia justamente de su pecado, cómo acarrean estas consecuencias, que prácticamente después del capítulo 11 ya no volvió a hacer lo mismo, tantas consecuencias por ese pecado, pero ahí es donde los hombres le ruegan que ya no salga más porque casi lo matan, ya era un hombre viejo, desde el capítulo 11 al capítulo 21 ya David ya era un hombre más grande, ya no podía salir a la guerra, entonces no lo procuraban cuidar. Y con esto no quiero decir que fue la causa de que David pecara, ¿verdad? Mas sin embargo, forma parte, no estaba en el lugar que le correspondía haber estado. Son cosas, viene la tentación, no soporta, se ve un hombre frágil, se ve un hombre vulnerable ante la tentación, no está en el lugar donde le corresponde haber estado, no está en el lugar de su posición, ¿no? Ahora entendemos por qué debió haber estado ahí, porque el mismo pueblo lo pidió para eso pidió un rey. Entonces, pero no quiero decir que por esto, qué más otras causas podemos ver? La falta de comunión, eso también fue parte para esto. Es fundamental no ver el pecado de David como un evento aislado, ahí como que, nada más pasó, pecó como cualquier otro y ya. El pecado no viene después de que te presentas, vas a un barranco y caes. No es como algo espontáneo. El pecado, hay una trayectoria, hay un proceso para que tú llegues y peques, ¿verdad? No es como que, ya pasó, no. Viene descuidas algo. Y estamos hablando para personas, para creyentes, para cristianos. Vemos una falta de comunión en David. Sí, es muy probable. Hay un colapso interno, hay un colapso espiritual en David. Y la radiografía de todo esto, como lo podemos ver, nos marca Salmos 32 y Salmos 51 nos muestra estos acontecimientos mientras Samuel nos narra lo que pasa, ¿no?, en la vida de David. El Salmo 51 nos recuerda un corazón contaminado de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David admite que su fábrica de deseos estaba dañada. No quites de mí tu Santo Espíritu, dice el versículo 11. Esto trata de sugerir que incluso David ya había roto su comunión, ¿verdad? Ya había roto la comunión diaria con el Señor y había una distancia, ¿no? El día en que adulteró, el día en que asesinó, el día en que cometió estos pecados, estos horrores, ya estaba debilitado todo esto de la falta de comunión. Ya no estaba, no era el mismo hombre conforme al corazón de Dios en ese momento. Sus decisiones no fueron, para empezar, vemos anteriormente cuando está en la cueva y se empiezan a formar este grupo de estos valientes, que no quiero decir que ahí se formaron todos, ¿verdad? Pero algunos empezaron ahí porque le siguieron 400 hombres donde hicieron a su líder David. Vemos que David siempre preguntaba, ¿iré yo a la guerra? ¿O no pelearé con esto? Aquí ni siquiera consultó a Dios. Hay una separación ahí de Dios y David. Hay una falta de comunión. Y el versículo 32 es el peso del silencio. No solo el corazón contaminado, ¿no?, de este colapso interno que tiene David, sino también en el Salmo 32 vemos otro punto 2 acerca de este colapso espiritual o este colapso interno de David. Vemos ese peso del silencio. Dice, mientras cayese envejecieron mis huesos, ¿no? Describe una agonía física y mental. Entonces, hay un peso que David estaba pasando y probablemente, ¿cuánto tiempo podemos decir que pasó durante el pecado y el arrepentimiento de David? Aproximadamente un año. Aproximadamente un año entre que el bebé iba creciendo, entre que el bebé nació. Es prácticamente, no se arrepintió inmediato. Entonces, aproximadamente un año, que es prácticamente lo que pasó entre el pecado y el arrepentimiento, está escribiendo este salmo, ¿no? El Salmo 32, mientras estaba ocultando más o menos su pecado, mientras estaba ocultando lo que había pasado, todo ese peso del silencio, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, ¿y de qué está hablando? Está hablando del peso del pecado. Por eso tenemos que aprender a discernir, no a discernir,
Tenemos que aprender a leer la Biblia como la Biblia quiere que la leamos, como Dios quiere que leamos su palabra. Está hablando de un peso del silencio, está hablando de una carga de pecado que tiene. Ya no aguantaba esa carga, mas sin embargo estaba cegado. Pero además, ¿qué otra cosa vemos aquí? ¿Por qué? ¿Qué pudo haber pasado que prefiera quedarse en el palacio? ¿No? En otras palabras, ¿qué lo llevó a perder la comunión con Dios? ¿Qué creen que lo llevó a perder la comunión? O sea, vamos yendo más atrás. ¿Qué fue la posible causa que lo llevó a dejar de consultar a Dios? Que lo llevó a dejar de decir, ¿iré a la guerra o no? A dejar de perder la comunión, a dejar de resistir la tentación, a dejar de tomar decisiones libres. Porque muchos hermanos podrían decir, mientras yo estudiaba esta enseñanza, unos decían, no, puede ser a causa de la comunión. Otros dicen, pudo haber sido a causa de que no le correspondía estar en su tiempo porque tenía que estar en la guerra. Pero no, vayamos más atrás. Sí, fueron causas, pero no la causa principal. En realidad, ¿qué fue lo que lo llevó a perder la comunión? Para empezar, nuestro verso dice, o lo que nos llega a decir la Biblia, ¿qué es lo que se quedó haciendo? ¿No? En el versículo 2, en nuestro verso base de capítulo 11, versículo 1 al 5, el verso 2. O sea, ¿qué fue lo más importante que se quedó haciendo cuando debió haber estado en la guerra? ¿Qué otra cosa prioritaria tenía? ¿No? Donde no había sido llamado. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Andarse paseando de aquí para allá. Se levantó de su lecho, ¿no? Imagínense, wow, mi gente está peleando y yo tranquilo, aquí, todo este reino, no tengo nada que hacer, ando de aquí para allá paseándome. Claro, el éxito era una distracción, ¿verdad? Era un distractor. ¿Por qué? Porque pues David venía de victoria en victoria, de victoria en victoria. Entonces, cuando las cosas van bien, es más fácil dejar de orar y empezar a confiar en el ejército o en la estrategia del trono. Por lo tanto, si está bien todo, yo estoy tranquilo, yo estoy cómodo, no pasa nada, no hay por qué tenga que orar. Entonces es la comodidad como una trampa. ¿Para qué voy a orar? ¿Por qué voy a orar? Todo está bien, el ejército está bien, ¿no? Unos pueblitos por allá. Tengo tantos años de experiencia, mando a todo mi ejército, los valientes, a Joab, mi comandante, él ya sabe, lleva tantos años de experiencia, que lo hagan, ya van a arreglar unos pueblitos para allá, unas cosas y ya. Pues si era un hombre que ya estaba acostumbrado de ir de victoria en victoria, olvidó de que Dios es el origen de la victoria. Entonces, cuando todas las cosas están bien, y muchas personas queremos ver las cosas bien, ¿verdad? Queremos estar tranquilos, pero hermanos, cuando las cosas, vamos a estar tranquilos en el cielo. Jesús dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Dice Hechos 14:22 que es necesario que por muchas aflicciones entremos al reino de Dios. No estés buscando una comodidad aquí, porque puede ser la trampa a lo que te va a llevar a pecar. David no tenía una razón por qué orar. Todo estaba tranquilo. Cuando venía escapando de Saúl y se ocultó en la cueva de Adulam, David necesitaba a Dios para sobrevivir. Y en el palacio ahí con Betsabé, ¿para qué necesitaba a Dios? A Dios ya no lo necesitaba. Estaba tranquilo, estaba cómodo, ya le había dado todo lo que pidió. Como la petición de Ana, ¿verdad? Después que Dios le concedió el hijo, ¿a poco se quedó y ya no lo regresó? No. Pero aquí la comodidad como trampa llevó a perder la razón por qué orar. ¿Para qué tener comunión si todo está bien? Allá sí, porque pues mi vida corre peligro, ¿no? Es que prefiero a ti porque grande es tu misericordia. Sí, fue otro error, lo dijo por otro error.
porque censó al pueblo. Y tuvo otra señal, tuvo otra puerta de salida para esa tentación cuando le dice a aquella persona, hey, no creo que esto sea bueno, mi Señor, no creo que sea bueno delante de los ojos de Dios. Pero aún así mandó a censar el pueblo. Aún mi Dios te añada más. Esto no va a ser bueno delante de Dios. Aún así hazlo. Y ahí sí, ¿te gusta tomar decisiones? Órale, pues te doy 3 decisiones. O mueren a manos de tus enemigos, o a falta de hambre, o el ángel, o la espada del ángel de Jehová va a andar arrasando. Entonces, ahí sí clamó a Dios, ¿no? Grande es tu misericordia, Señor, mejor caer en tus manos. Y aún así hubieron consecuencias, sí, hubieron muertes, sí. Sí es verdad, el éxito fue un distractor clave, pero fue un distractor en el cual cayó en esa comodidad, en esa trampa donde ya cree algún momento en que ya no necesitamos de Dios. El hecho de que David se quedara en casa cuando debía estar en la guerra muestra un corazón que se había vuelto complaciente, ya no vibraba con el propósito de Dios, sino con sus propios gustos, con sus propios deseos. Y ahora vemos, hermanos, la importancia de las pruebas por las aflicciones. ¿Por qué son necesarias las pruebas? Y no las pruebas en las tentaciones, las pruebas en las aflicciones, porque las pruebas en una aflicción te va a llevar a depender de Dios. La prueba en una tentación va a mostrar tu dependencia a Dios, pero la prueba en una aflicción te va a llevar a depender de Dios. A manera de que tanto dependa de Dios, voy a soportar la tentación, ¿verdad? Pero en la prueba de la aflicción, prueba mi dependencia a Dios porque trae un beneficio personal, porque desarrolla ese fruto, porque desarrolla esa paciencia, desarrolla esa resistencia ante las necesidades, ante los problemas, desarrolla esa confianza, esa fe que es parte del fruto en Gálatas 5, 22, 23. Entonces empieza ese fruto del Espíritu cuando por las aflicciones, por las pruebas. Es que estoy pasando por esto, es que estoy pasando por esto. Esas pruebas son las que Dios manda para que nosotros dependamos de Dios y sean provechosas para nosotros, para que ahí crezcan, para que hayan beneficios para nosotros. Pero la tentación, la prueba en la tentación no la da Dios. Como vimos en Santiago, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por las seducciones de sus propias concupiscencias, ¿no? Por ese apetito desordenado de placeres carnales que es concupiscencia. Eso es concupiscencia. Entonces cada uno sabe por qué es seducido, por qué es atraído, cuál es su propia concupiscencia. La pornografía, el alcohol, el adulterio, el egocentrismo, ¿no? Te va a llevar a cometer o a hacer comentarios, a subir imágenes tontas, donde el nombre de Dios es burlado por estas cosas, ¿no? Te vas a llevar a perder una mala administración en tu casa, en tu negocio, personas que tal vez están, no sé, con algún vicio, con alguna droga, con algún, no sé, finanzas. Yo no sé cuál es tu tentación, tu seducción, por qué eres atraído. Cada uno sabe por qué es seducido. Cada uno sabe en qué punto está fallando. Y cada uno va a saber reconocer cuando llegue el caminante. Y el detalle no solo es que entre el caminante a tu casa, sino que tú le sirvas, ¿verdad? Puede entrar y lo puedes correr, pero que tú le sirvas, da a luz el pecado y con ello le da la muerte, a una separación abismal con Dios. Por eso vemos la importancia de las pruebas, en las aflicciones, ¿no? Y es un beneficio que tiene una persona que ha sido declarada inocente delante de Dios. Eso es la diferencia entre una prueba de una tentación y una prueba en la aflicción. La prueba en la aflicción es dada por Dios, porque es un beneficio para nosotros. Siempre van a estar, no vas a descansar. Vamos a descansar en el Señor. Ahí vamos a descansar, aquí no. Las pruebas es normal que por muchas pruebas entremos al reino de los cielos. Eso es normal. Mejor preocúpate cuando todo marche bien y llegue ese tiempo de ocio, donde creas que ya no eres dependiente de Dios, como le pasó a David. Ahí sí preocúpate cuando estés en esa comodidad. Entonces, vemos aquí su abandono de la disciplina, un enfriamiento espiritual,
un ocio y la tentación, y aparte de todo eso, encubrió su pecado, ¿no? Lo quiso encubrir, mientras cayese, envejecieron mi cuerpo, y quiso arreglarlo de una manera humana, ¿no? Cometiendo ese atroz asesinato. Así que, ¿cómo podemos tener esta aplicación hoy en día? ¿Dónde nos estamos enfocando? ¿Estamos caminando o estamos en el punto donde Dios nos ha puesto? ¿Estamos cumpliendo la función que debemos estar cumpliendo? ¿Cuál es tu función que tienes que estar puesto? ¿En dónde te puso Dios? David era rey, por lo tanto tenía que atender las cosas del reino, tenía que estar cumpliendo su función, no quedándose en un tiempo de guerra como si fuera un tiempo de paz. Tenía que estar en la función que le correspondía. Entonces, ¿cuál es nuestra función? ¿Estamos cumpliendo lo que Dios nos llamó? ¿Cuidando de nuestra casa? ¿Cuidando a nuestros hijos? ¿Cuidando también el ministerio? Por eso el que tiene un ministerio es un doble esfuerzo, porque no solamente tiene que estar en donde Dios lo llamó, que es su casa, ¿verdad? Sino que todavía tiene la carga del ministerio. Está pidiendo más pruebas todavía, más dependencia de Dios. Va a conllevar más beneficios en el Señor. Vamos a ser más pulidos, más humildes, más nobles. Se tienen que ver esos frutos. Y eso implica más pruebas, no te acostumbres. ¿No? Entonces, ¿dónde está nuestro enfoque? ¿En dónde estamos cumpliendo la función? ¿Qué haces cuando viene esa tentación, cuando ves ese comentario en esa red social? ¿Cómo contestas? ¿Reflejas a Cristo? ¿Estás en el lugar donde Dios te llamó? ¿Estás cumpliendo bien tu función? ¿Y qué haces cuando crees que ya estás cómodo? Cuando crees que todo marcha bien. ¿Te conformas con eso? Parece tontería aquí, ¿verdad? Pareciera, bueno, estoy cómodo, voy a buscar en qué problema me meto. No, hay tiempo de paz y hay tiempo de guerra, ¿verdad? Pero cuando venga la prueba que Dios mande, ¿cómo la vas a tomar? ¿La vas a tomar maldiciendo? ¿O la vas a tomar con alegría, como dice Santiago, que nos hallemos por sumo gozo cuando hayamos resistido esa prueba, ¿no? Cuando estemos en esa prueba, ¿no? Gozosos en la tribulación, dice Romanos. ¿Cómo la vas a tomar? Aquí vas a mostrar los resultados de una persona que ha sido justificada. Muchos dicen la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Más bien, ¿cuáles son los beneficios que tiene que mostrar una persona que ha sido justificada? Por tus frutos te van a conocer. ¿Cómo vas a reflejar a Cristo? Esa es la pregunta real. Cuando vienen esos problemas, ¿cómo los enfrentas? ¿Ocultándote en una cueva? ¿No? ¿Cómo más los enfrentas? ¿Maldiciendo? ¿Cuando estás a punto de chocar, gritándole al otro en el carro? ¿Cuando te enfrentas en un problema que quieres pegarle a una persona? ¿Cómo enfrentas? ¿Cómo entendemos que hemos sido declarados inocentes de Dios? ¿Cómo son esos beneficios? ¿Los reflejas como tal? ¿Tienes paz para con Dios? ¿Te sientes tranquilo que Jesús es tu Salvador? Por eso es la importancia de la dependencia con Dios. Espero que haya quedado claro y que lo hayamos desglosado en orden, ¿no? A la luz de la palabra, para que nosotros no traigamos nuestros propios pensamientos, sino sea la palabra de Dios a nuestros pensamientos. Porque la palabra de Dios se contesta con ella misma. La palabra de Dios no necesita ni de ti ni de mí. No necesita una persona que esté metiendo más cosas de las que no están ahí. Necesita buenos observadores, personas obedientes, que puedan seguir lo que el Señor está tratando de decir a través de estos ejemplos de personas que han caminado conforme al corazón de Dios.